A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Queridos amigos de Psicolife, bienvenidos a este programa. Como ustedes saben, a lo largo de estas semanas hemos trabajado mucho en proporcionarles a ustedes herramientas para mejorar su bienestar emocional. Hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada muy especial que nos visita desde Uruguay. Y ella nos va a hablar justamente sobre algunas herramientas para poder mejorar este bienestar emocional de las personas. Vamos a hablar de la psicología positiva, vamos a hablar de las emociones positivas y también de la atención plena. Quiero presentarles a mi invitada. Ella es Viviana Valdés, ella es psicóloga, psicoterapeuta, tiene especialidad en psicología positiva, trabaja también en su consulta privada, es docente universitaria y además ahora en esta temporada de pandemia que en su país también están afectados, ha trabajado mucho en consultas gratuitas para acompañar a las personas que están viviendo este tipo de situaciones. Lili, qué gusto tenerte hoy en Psicolife. Gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, bienvenida, una bienvenida desde Ecuador a través de esta pantalla. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Silly. Bueno, muchísimas gracias primero que nada por la invitación y esta oportunidad de compartir un poquito, ¿no?, el conocimiento, nuestra profesión, nuestra vocación y todo lo que tiene que ver con la psicología positiva y el bienestar psicológico, ¿no?, más en esta situación tan difícil que estamos atravesando. Así que muchas gracias y ojalá pueda aportar un pequeño granito de arena a esta situación, ¿sí?, al programa. Seguro que sí. Y quiero decirles que Vivi es una de las ponentes que va a participar justamente en la Jornada Internacional Los Retos de la Psicología en Latinoamérica, que se va a llevar a cabo el 1 de agosto. Ella es una de todas las ponentes que a lo largo de estas semanas les vamos a ir presentando también y que va a abordar estos temas tan interesantes como el que vamos a trabajar el día de hoy. Vivi, cuéntanos un poquito para que las personas se introduzcan en el tema. ¿Qué es la psicología positiva? ¿Qué es este término de psicología positiva? Muy bien. ¿Me dejas compartir la pantallita y vamos abriendo? Claro, ¿Sí? claro Perfecto. Sí. Bárbaro. Vamos a meternos ahí. Es mi área de trabajo, de interés, ¿sí?, de lo que doy clases en la universidad. Sí puedes, ¿no? Sí está listo para compartir. Sí, está listo. A ver, vamos ahora sí. Vamos abriendo. Perfecto. Y nos vamos a meter en este lado. A ver si podés ver, Eli, la pantalla. Se ve muy bien, sí. Perfecto, y te veo también de este lado, ¿sí? Cuando estemos, si querés, más cerca del tiempo, vos me haces seña. Y bueno, la idea es compartir, bueno, como decías, esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la psicología positiva? Primero que nada, compartir que es un área de la psicología positiva que se ocupa del estudio científico de los aspectos positivos de las personas, de las instituciones. ¿Qué son los aspectos positivos? Por ejemplo, el optimismo, la gratitud, el bienestar, las virtudes de las personas, o sea, a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Por ejemplo, en las escuelas, en las universidades, en las empresas, en las familias, ¿sí? Entonces, el foco es gran parte de la historia de la psicología, ¿sí?, dada la necesidad también, en distintos momentos, en distintas épocas, era tratar, ¿no?, la enfermedad, ¿sí?, resolver lo que estaba, ¿cómo decir?, estaba roto, dañado en las personas a nivel individual y colectivo. El aporte de la psicología positiva es integrar ese abordaje y ocuparse de los aspectos positivos, como les contaba un poquito recién, ¿no? Y el referente mundial, uno de los fundadores, de los padres de la psicología positiva, como decimos nosotros, es Martin Seligman, ¿sí?, a quien tenemos acá en imagen. Por supuesto hay otros referentes, Peterson, Csikszentmihalyi y demás. Pero este es el gran foco, ¿sí?, el gran foco y el gran aporte de esta psicología, que se conoce así como psicología positiva.
sea, de alguna manera es como saltar de ese aspecto negativo siempre del problema, de la crisis, del conflicto que se enfocaba la psicología, hacia este otro lado del ser humano, nos dices tú, hasta este lado de las fortalezas de la persona, de aquellas virtudes, de aquellos aspectos positivos que todos tenemos, independientemente de que atravesemos crisis o no. A eso estás haciendo referencia, Lili. Exacto, ¿sí? O sea, pero el trabajo en realidad hay que poner mucho hincapié que este es un modelo de abordaje, de intervención, un modelo teórico también, y asimismo que se ocupa de la investigación, o sea, integrativo, ¿sí? Los psicólogos tenemos una formación tradicional, básica, que quienes conocen son, por ejemplo, el psicoanálisis, la terapia familiar, la terapia cognitiva, gestáltica, ¿sí? Entonces hay como una tradición de desarrollo, de intervención en la psicología, y la psicología positiva, su aporte es un modelo complementario, ¿sí? Integrativo, donde cuestiona o trabaja, se ocupa también de los aspectos positivos, como decía recién, ¿no? Por ejemplo, en un modelo tradicional sería la terapia cognitiva, intervenciones en la ansiedad y depresión, y desde este modelo, ¿sí? Trabajaríamos aspectos positivos, por ejemplo, las personas con depresión presentan un alto nivel de pesimismo. Desde este tipo de abordaje trabajaremos en el opuesto, complementario, que sería el optimismo, ¿sí? Que es un tipo de emoción positiva, que es una fortaleza, un rasgo positivo de personalidad, que según la investigación se asocia, por ejemplo, a mejor salud mental y salud física. Entonces, este es el foco, ¿sí? O sea, es un modelo integrativo, ¿sí? Muy bien, gracias. Con eso creo que hemos aclarado y hemos sentado las bases como para entrar a estas herramientas que tú nos decías. Cuando hablamos, bueno, ahí tienes algo más en esta diapositiva que está presentándose, es básicamente lo que Sí, nos estabas diciendo. ¿Qué son las exacto. emociones? ¿Qué son las emociones positivas, Vivi? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de emociones positivas? Porque usualmente siempre hablamos de emociones y creo que ahora, en este tiempo en el que tanto en tu país como en el nuestro y en muchos de los países, bueno, del mundo en realidad, no solamente de Latinoamérica, hemos vivido situaciones de cuarentena, de aislamiento, que han generado emociones más bien negativas en las personas, emociones de angustia, de ansiedad. Frente a eso, ¿qué son las emociones positivas? ¿Cómo podemos entenderlas e identificarlas? Excelente. Gracias por esa pregunta, muy importante en este momento, ¿no? En la situación de la pandemia por COVID, en la situación de cuarentena, en el rebrote, un poco lo que veníamos conversando. Primero que nada, bueno, a ver, aclarar, ¿no? La definición de emociones positivas no quiere decir que sean buenas o malas, sino que apunta al tono hedónico de la emoción, ¿sí? A que es placentera, agradable, ¿sí? Y el efecto que tiene en cada una de las personas. Por oposición, las emociones negativas, como vos contaste, Eli, bien, ¿no? La angustia, la ansiedad, el miedo, el enojo, la frustración, la tristeza, el aburrimiento, tienen una tonalidad, un tono hedónico de tipo negativos, ¿sí? Las rechazamos, son displacenteras, son desagradables. Este es el punto más importante para considerar, ¿sí? Un poco aclarar esta característica que tienen las emociones positivas. Desde el ámbito de aplicación en la psicología, ¿sí? En los cursos que doy en la universidad y en el ámbito clínico, en las intervenciones, el detalle más importante de las emociones positivas, según los datos de investigación, es que amplían y construyen recursos, ¿sí? O sea, tienen un efecto positivo de ampliación, de construcción, ¿sí? De recursos. ¿De qué tipo? Por ejemplo, psicológico, hace que las personas seamos más creativas, ¿sí? Más resolutivas. También esto de construir y de ampliar los recursos hace que genere más emociones positivas vinculadas a la resiliencia, ¿sí? Mejora nuestra salud física. La autora de referencia en estos temas se llama Barbara Fredrickson, ¿sí? Que hizo investigaciones, por ejemplo, vamos lejos a lo que estamos viendo en la situación del COVID. El atentado de 2001, ¿sí? En los Estados Unidos, cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿sí? Hubo mucha investigación, bueno, del impacto del estrés postraumático, esta situación y demás, ¿sí? Y al mismo tiempo se hizo una investigación paralela de los aspectos positivos, ¿no? Lo que tiene que ver el abordaje de la psicología positiva. Y se encontró que incluso en una situación tan difícil como esta, podemos encontrar aspectos positivos. Había tristeza, había estrés postraumático, pero también había esperanza, amor, gratitud, ¿sí? Conexión de sentido y propósito con la vida. Entonces esto, ¿sí? Este es el gran aporte, un poco lo que hablamos al comienzo de la psicología positiva. Y por supuesto se hizo investigación, bueno, ¿cuáles eran los efectos? Un poco los que conté recién. Las personas que experimentaban emociones positivas al lado de estas emociones negativas frente a una situación difícil, ¿sí? Tenían mejor recuperación, tenían más resiliencia.
entendido como esa capacidad de superar la adversidad y salir fortalecido, ¿sí? Entonces, son muy, muy importantes. Yo te decía hace un momento, ahora creo que muchas de las personas viven y experimentan más bien situaciones de emociones negativas, ¿no? De emociones, como tú decías, de tristeza, de ansiedad, de frustración, de enojo, inclusive de la situación que estamos viviendo. ¿Qué tan fácil o qué tan viable es para una persona que está sintiendo esa emoción, que le está haciendo sentir mal de alguna manera? ¿Qué tan fácil es en este momento identificar y reconocer que también puede encontrar emociones positivas? Porque a veces uno ve como que todo negro, todo muy, muy oscuro. Entonces, ¿cómo frente a esa oscuridad puedes encontrar realmente una emoción positiva? Es una tarea titánica, pero al mismo tiempo parece de dioses, pero en realidad es puramente humana, ¿sí? Y creo que se asienta en una cuestión muy importante que es identificar y reconocer, bueno, que esta vivencia que estamos teniendo es compartida por todos, ¿sí? Es dolorosa, es difícil, es estresante, emociones negativas. ¿Cómo podemos hacer para generar emociones positivas? El trabajo empieza por identificar que estoy viviendo una situación difícil, ¿sí? Y ahí activamos lo que se conoce como compasión y autocompasión, ¿sí? Que es la compasión y la autocompasión vinculada a esa capacidad o esa necesidad, esa motivación de aliviar el sufrimiento, ¿sí? Entonces generamos emociones positivas en ese sentido, ¿sí? Volver a mirar la situación que vivimos desde otra perspectiva, ¿sí? Con esta situación del COVID, emociones negativas como la que nombraste, Eli, ¿no? El miedo, la ansiedad, la intolerancia a la incertidumbre, la desesperanza, ¿sí? Como que nos ponen anteojeras, solo vemos este lugar. Capaz que el ejercicio es, bueno, ¿cómo hago este movimiento, esta anteojera, para ampliar mi perspectiva? Y empieza a convencerse preguntas, ¿no? ¿Qué hay de bueno a pesar de esta situación, ¿sí? En mi vida personal, profesional, en la salud, ¿sí? En la gente que tengo alrededor, ¿sí? Tal vez es, yo qué sé, estamos en casa, estamos juntos, hay un plato de comida, tenemos una colchita con que cubrirnos en este invierno, por ejemplo, acá en el sur, ¿sí? Entonces, es capaz que empezar a habilitar procesos cognitivos de pensamientos de, bueno, ¿cómo estoy mirando esta situación? ¿Cómo la estoy interpretando? Es allí donde está la semilla, o sea, de identificar qué es lo que pienso, qué es lo que creo de la situación, habilitar una amplia perspectiva que es cómo la podría pensar desde otro lugar, ¿sí? Valorizando lo que sí hay, además de lo que no hay, valorizando lo difícil, ¿sí? Y valorizando lo bueno que incluso en esta situación tenemos, ¿sí? Como vos contabas hace rato, Elis, ¿no? Yo trabajo como profesora y como psicóloga clínica. Gran parte de mi tarea en estas semanas, sí, la primera semana, como te contaba hace un ratito, fue, bueno, la mayoría de las personas en la negación, no, esto no está pasando, no va a pasar. Y la segunda semana, cuando empecé a trabajar nuevamente, me encontraba con mucha presencia de emociones negativas, mucha ansiedad, mucho miedo, ¿sí? Entonces, el foco fue, nos ocupemos de esto, estás sufriendo, pero a la par sería conveniente hacer como un esquema de doble trabajo, desarrollar las emociones positivas. Otra vez, ¿no? Lo que vos decías, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Tal vez empieza ahí, ¿sí? Identificar qué cosas buenas hay aún en mi vida. Una intervención de psicología positiva es hacer, por ejemplo, el registro de 3 a 5 cosas buenas que uno ha vivido en el día, ¿sí? Desde cosas simples, Eli, ¿sí? Hasta cosas sublimes, grandiosas. Desde lo que decía recién, ¿no? Tengo un techo, tengo una cama, tengo un plato de comida, tengo la posibilidad de compartir la casa o de darle un abrazo a mi ser querido con el que convivo, o tengo la posibilidad de acceso a internet y comunicarme con seres queridos que están más lejos, los que aún preservan el trabajo, ¿no? Y que tenían que salir, a pesar de la cuarentena, era, sí, viste, ese equilibrio, bueno, estoy pasando un momento difícil, no lo niego, pero también puedo conectar que a la par de esto aún hay un espacio de cuestiones que pueden ser agradecidas, reconocidas, valoradas. Entonces va por ese lugar, ¿sí? Bueno, hay dos cosas que quiero preguntarte que mencionaste y que creo que son fundamentales. La una que mencionaste hace un momentito, el ser gratos, ¿no? Esta gratitud con las cosas pequeñitas inclusive, porque a veces nosotros esperamos que pasen cosas grandiosas en nuestra vida como para agradecer, o sea, que tiene que ser algo realmente maravilloso, porque lo demás lo vemos como cotidiano, como que es parte de nuestra vida y no nos detenemos a analizarlo y a valorarlo realmente como tal. Entonces, parte de este ejercicio que tú nos dices justamente
es empezar a reconocer esas cosas pequeñitas que hay a nuestro alrededor para poder ser gratos con eso. Y eso empieza a generar entonces emociones positivas también dentro de nosotros. Exacto, Eli, porque la gratitud se entiende en psicología positiva desde dos niveles, ¿no? Como una emoción positiva en sí, es una emoción moral, implica que yo reconozco que recibí algo bueno, ¿sí? Que puede ser algo externo, ¿sí? Y lo aprecio, ¿m? Es algo que alguien hizo un sacrificio o un esfuerzo para que yo obtenga ese algo, ¿sí? Entonces está vinculado y se entiende con una emoción positiva, pero también es una virtud y es una fortaleza del carácter, o sea, está vinculado a la personalidad, a un modo de ser, ¿sí? Implica un proceso cognitivo, esto de pienso, reconozco, identifico esas cosas que recibí, ¿sí? Que ese otro hizo por mí, ¿m? Y las agradezco, ¿sí? Aparece el sentimiento de gratitud. Así que sí, va por ese lugar el Qué excelente. bueno. Y la otra pregunta iba con algo que dijiste antes, casi al inicio, cuando empezabas a explicar las emociones positivas, y hablabas de la compasión y la autocompasión. ¿Cómo entender esos dos términos desde este lado positivo justamente? Porque a veces cuando uno escucha la palabra autocompasión, la vinculas más bien con ese hecho de sentir lástima por uno mismo, y no va por ahí la autocompasión y la compasión tampoco. ¿Cómo podemos entender esta idea justamente desde la psicología positiva de la compasión y de la autocompasión con nosotros? Porque creo que es algo bien importante también y que no significa tenernos lástima o tener lástima a los demás. Exacto. A ver, deberíamos diferenciar mucho, ¿no? Estas cuestiones son conceptos como más técnicos. Yo lo que hago para explicar a los pacientes, capaz que esto sirve, Eli, contarlo de este lugar, ¿no? La compasión entendida como esa capacidad, esa necesidad, esa motivación de aliviar el sufrimiento de alguien que está pasando un momento difícil, ¿sí? Y la autocompasión vuelta hacia nosotros mismos, ¿sí? Yo cuando le digo a los pacientes y a los chicos de la facultad esto no es lo mismo que compadecerse y hacer pobre de mí, ¿no? ¿Se entiende? Sí, es totalmente lo opuesto, es simplemente, como decía recién, ¿no? Es conectar con esa motivación de acompañar al otro, ¿sí? De acompañar al que sufre, al que está pasando un momento difícil, ¿sí? Y se activa esa motivación de aliviar el sufrimiento del otro. Entonces va más allá del compadecerse. Muy por el contrario, tiene que ver con un proceso activo, ¿no? Noto que sufrís, te cuido, te acompaño, ¿sí? Y acá entran otros conceptos que nosotros hablamos mucho en psicología y tiene que ver con el mindfulness o atención plena, estar consciente en el momento presente, o sea, prestando atención deliberadamente, sin juzgarlo, ¿m? Y habilitar otro proceso que tiene que ver con esto y es la humanidad compartida, ¿sí? Que es todas las personas sufrimos, ¿sí? Todos sufrimos. Entonces, si yo estoy sufriendo, vos estás sufriendo en esta situación del COVID, habilitar que, bueno, puedo ayudarte, puedo acompañarte. Tiene que ver con conceptos que se trabajan muchísimo en la clínica, más de 30 años, ¿sí? Hay mucha investigación. Los modos de practicar son, por ejemplo, hacer meditaciones, escribir cartas de compasión, de autocompasión. Funciona muy bien y te digo mi experiencia con pacientes que tienen alto nivel de vergüenza, de autocrítica, de perfeccionismo, personas con dolor crónico, que han sufrido abusos. Entonces, conecta con esto, ¿no? Porque el punto de entrada es esa motivación de aliviar el sufrimiento, ¿sí? Y bueno, gracias. Así creo que nos explicas mucho más también esta situación y nos das pie justamente para empezar a hablar del siguiente tema, de la atención plena. ¿Qué entendemos por mindfulness? ¿Qué entendemos por atención plena desde esta perspectiva? Bien. Es muy amplio, sí, la verdad que es un tema súper interesante y nos vamos a meter cortito ahí, les iba a compartir, bueno, que deberíamos hablar del referente en esta área, ¿no? Que es Jon Kabat-Zinn, y compartir que tiene que ver con una técnica, con un constructo, con un modo de intervención, que es un tipo de meditación, ¿sí? Científica, no vinculada a ningún movimiento religioso, y que se describe de esta manera, ¿sí? Es un modo de prestar atención muy particular. Lo hacemos voluntariamente, deliberadamente. ¿A qué? Al momento presente, ¿sí? Y con una característica muy especial, que es con aceptación, ¿sí? Como plantea Jon Kabat-Zinn. Entonces es prestar atención o conciencia, poner toda mi conciencia de un modo particular, voluntario, deliberado, al momento presente y con aceptación. Y por eso lleva a que, bueno, aclaremos qué es aceptación, ¿no? Diferenciar, esto no es, me está pasando esto, bajo los brazos y me resigno, sino que va mucho más allá de esto, ¿sí? Y un poco como les planteo acá en esta imagen,
sí, que les estoy compartiendo es, a ver, movernos en reducir, en bajar, ¿sí? De alguna manera, poniendo toda nuestra atención en lo que nos está pasando, en lo que estamos viviendo, a través de la aceptación es bajar ese nivel de grado de lucha, ¿sí? O en que estamos viviendo una situación, una experiencia como esto es malo, ¿sí? Con mucho rechazo, intentamos suprimirla, evitarla, y esto crece cada vez más. Lo que trabajamos muchísimo es esa habilidad de aceptación, esa habilidad de poner toda mi atención. ¿Viste cuando hablamos recién de las emociones positivas y hablamos un poquito de la gratitud? ¿Sí? Lo que estamos entrenando también es un poco este tipo de intervención, ¿sí? Que es, pongo mi atención no solo en lo negativo, que es real, me está pasando y estoy sufriendo, pero también puedo mirar las cosas buenas que aún a pesar en este lugar pueden estar presentes, ¿sí? Y es protector para la salud mental, ¿sí? Es muy positivo para las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque activa estas conductas prosociales, más empatía, más conexión con el otro, ¿sí? Entonces nos afecta el estado de ánimo, nos pone de un talante, a ver, de un estado de ánimo más positivo, ¿sí? Tener esta mirada, mejora la salud física, por eso el impacto que tiene es enorme. Y es una maravilla, Eli, que hoy se pueda compartir a través de este medio, ¿no? Que esto existe y que los psicólogos trabajamos de este lugar también. Cuando nosotros aceptamos la situación, tú bien lo decías, baja todos estos sentimientos negativos, ¿no? Empieza a disminuirse la intensidad de esos sentimientos negativos y empezamos ahí a mirar, en cambio, estos aspectos positivos que tú mencionabas en un inicio y enfrentamos de una mejor manera la situación. No podemos cambiarla, por lo que estamos viviendo, por ejemplo, no está en nuestras manos modificarlo, pero sí está en nuestras manos el poder enfrentar de una mejor manera lo que nosotros estamos viviendo o cómo lo estamos viviendo. Exacto, totalmente de acuerdo, sí. Y creo que la consecuencia o el intento del aporte desde estos lugares, ¿no? Nos ubicamos como personas, como seres humanos en un lugar mucho más activo, mucho más positivo, mucho más de responsabilidad, más de empoderamiento, ¿sí? Esta es mi situación difícil, a pesar de estar en este lugar, en el pantano, en el lodo, en el fondo del pozo, aún así, bueno, ¿qué puedo hacer? A veces estamos con una pala cavando pensando que salimos del pozo, pero en realidad está pasando todo lo contrario. Y este tipo de intervenciones apunta a eso contrario, ¿no? Que es salir de ese lugar, pero es muy activo, ¿sí? Yo le digo a mis pacientes como si fuera que esto es un carrito y vos estás de un lado tirando y yo voy del otro, ¿sí? Yo puedo tirar acá con la mejor intención, pero si no está tu parte, no avanzamos, ¿sí? Otra metáfora, otra imagen es como que estamos haciendo una carrera, ¿sí? Una olimpiada, una maratón, ¿sí? Y que ellos van corriendo, ¿no? Y bueno, ponerse, no sé, una intervención basada en lo tradicional es ponerse un champión, una zapatilla. Y intervenir desde estos lugares e intervenir en estos lugares es ponerse el otro champión o zapatilla. O sea, estamos calzados para llegar a la carrera. Podemos hacerlo descalzo, llegamos al final con pies rotos. Pero desde este lugar, sí, se hace de otro ritmo, ¿no? Se hace de otro lugar, ¿sí? Con cuidado, con respeto, empoderando a la persona. Uh-huh. Dándole ese valor de ser humano que tú nos decías. Esta diapositiva que nos estás mostrando aquí, esta imagen que está ahora en la pantalla de los televidentes, ¿qué significa? ¿A qué hace referencia? Bien, era un poquito como para compartir esto, ¿no? Y hacer la diferencia de, bueno, ¿por qué hablamos de la atención plena o mindfulness como esa capacidad de prestar atención deliberadamente, al momento presente, sin juicio y con aceptación, ¿sí? Y diferenciarla de la resignación. Y un poco lo que hablábamos recién, Eli, ¿sí? Se las leo si quieren, y es de un libro de Jon Kabat-Zinn, ¿sí? Que dice aceptar lo que es. Dice, la aceptación no tiene absolutamente nada que ver con la resignación. Para aceptar las cosas tal cual son, es necesaria una fortaleza y una motivación extraordinarias, especialmente en el caso de que no nos gusten, ¿sí? Y una disposición a trabajar lo más sabia y eficazmente que podamos en las circunstancias en las que nos encontremos, ¿sí? Por ejemplo, lo que estamos viviendo, ¿no? En esta situación de la pandemia, creo que aplica. Y con los recursos, tanto internos como externos, de que dispongamos para mitigar, curar, reorientar y cambiar las cosas que podemos cambiar, ¿sí? Otra vez nos pone en un lugar activo. Vivi, y tú nos tienes un regalo hermoso. Nos tenías una serie de herramientas, de estrategias que las personas pueden utilizar y que pueden hacerlo en casa como para empezar a trabajar en esto. Vamos a darles ese regalo ahora que el programa ya se nos está casi terminando, pero no podemos dejar de tener estos recursos, de recibir estos recursos que Vivi trajo y preparó para ustedes.
Perfecto, voy pasando las diapos y ahí las personas van viendo un poquito lo que vamos a compartir. Y nos quedamos con esto de las prácticas, ¿sí? Y como dijimos, ¿no? La atención plena mindfulness es una práctica de meditación, es una práctica de respiración, ¿sí? Y es bastante simple. Las prácticas se enseñan de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, ahora como estamos, Eli, sí, deberíamos tratar de centrar el cuerpo, para los pies bien apoyados en el piso, la espalda recta, imaginar que tenemos un hilito que nos tira desde la coronilla, mirar un punto fijo, se puede hacer con ojos abiertos u ojos cerrados, ¿sí? Estamos acomodadas, estamos equilibradas, las manos apoyadas en la pierna, si querés, para descansar los hombros, ¿sí? Y hacemos una breve práctica. Mindfulness es prestar atención a nuestra respiración, que va a ser nuestra ancla al momento presente. Estamos preocupadas por el COVID, por alguna situación particular, respiramos con conciencia y nos volvemos a recentrar. Trae un efecto en el cerebro, a mí me gusta decir esta imagen, es como, a ver, un limpia parabrisas, ¿sí? Hacemos esta práctica y es un limpia parabrisas, ¿sí? Hacemos esto juntas, Elis. Entonces es, así alineadas como estamos, simplemente mirando un punto fijo, es inhalar de modo natural, retenemos una vez y exhalamos por la boca, por ejemplo. Excelente. Una vez más, con conciencia, inhalar y exhalar, despacito, cada uno a su ritmo. Excelente. Cuando necesites respirar, empezás otra vez con conciencia. Hacemos una última, inhalar, retener y exhalar. Lentamente por la boca, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le damos la señal al cerebro de relajación. 6 de estas respiraciones, como hicimos juntas, son como respiraciones de limpieza para recentrar y hacer cualquiera de los ejercicios que planteamos acá, ¿sí? ¿Cuál te gustaría que nos metamos, Eli? El último. Hay una muy bárbara. Sí, Ay, cortito. A mí me llamó la atención cuando leía el de los 5 sentidos, pero no sé si ese querías. Excelente, vamos con ese, Eli, que es un caramelito. ¿Por qué? Porque es simple, es práctico y todos lo podemos hacer, ¿sí? Tiene ese aspecto lúdico y nos enraiza en el momento presente, ¿sí? Cada vez que trabajo con los pacientes o con los chicos en la facultad es como, bueno, estás estresado, hace esto como para enraizarte en el momento presente, ¿sí? Sacar a tu mente que está divagando en problemas y la volvemos a traer aquí y ahora, ¿sí? Entonces, el ejercicio es así. Hacemos la práctica de respiración como hicimos recién, ¿sí? De recentrarnos. Y ahí, como estamos, Eli, las preguntas son, por ejemplo, ¿no? Inhalás, retenés y exhalás, hacemos las 6 veces, ¿sí? Y se le pide a las personas que registren que van a usar sus 5 sentidos. Y empezamos por el número 5. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, así como estás, debería nombrar 5 cosas que ves usando el sentido de la vista en el lugar y en el espacio que estás, ¿sí? Entonces, no sé, describimos 5 cosas: un libro, cuento acá, unas flores blancas, ¿sí? Otro libro, un vaso, un celular y la computadora. 5. ¿Tá? Práctica de respiración. Vamos con el 4. Nombrar 4 cosas que sientas, el tacto, ¿sí? Entonces, podemos tocar, ¿sí? El paso siguiente. Nombrar 3 cosas que escuches, ¿sí? Pueden ser ruidos externos, ¿sí? El otro día en el consultorio lo hacíamos y escuchamos un gatito que maullaba atrás, y fue una ternura, ¿sí? La técnica sigue y acá dice, perdón, serían 2 cosas que saboreas, ¿sí? O una cosa que saborees. Entonces por ejemplo, nos podemos introducir un caramelo en la boca, ¿sí? Tomar agua, o notar simplemente el sabor que tenemos en la boca, ¿sí? Y el otro paso, uno es nombrar una cosa que uno huela, ¿sí? Usar el sentido del olfato. Si miramos, usamos los 5 sentidos en un momento breve, ¿sí? Y que ayuda a ¿qué? A atraer toda mi atención a este momento, ¿sí? Se usa como técnica para, por ejemplo, cuando estamos muy estresados, cuando estamos con problemas para dormir, cuando los chicos están estudiando, nosotros que damos clase, Eli también, ¿no? Como mucho tiempo en pantalla, nos vuelve a traer al momento presente con una manera muy, muy simple, gratuita y súper, ¿cómo decir?, positiva, ¿no? Bueno, realmente todo lo que nos has dicho es tan interesante y yo siempre digo, cuando hablamos de estos temas con los invitados, el tiempo se hace tan cortito que nos quedamos con ganas de más. Mientras tú presentas esos libros y esas otras diapositivas que tenemos listas, yo quiero agradecerte mucho realmente por habernos acompañado. Queda pendiente una invitación para hablar más de mindfulness porque lo hablamos tan cortito
Ahora, bueno, queríamos invitarles también a esta jornada internacional y contarles, ya les conté al inicio del programa, contarles que Vivi es una de las ponentes justamente de estas jornadas que hemos organizado un grupo de profesionales de diferentes países de Latinoamérica que vivimos situaciones similares, que atravesamos usualmente situaciones muy similares y cíclicamente de alguna manera. Entonces, pensamos que la psicología ahora debe repensarse y es un reto ahora el que nos enfrentamos desde el punto de vista de la psicología. Y eso es lo que queremos invitarles el día 1 de agosto justamente. Ahí está la promoción del evento y el tema que va a abordar Viviana en este evento. Vivi, agradecerte nuevamente. Recordarles a ustedes, amigos televidentes, que este tema que abordamos ahora hace referencia justamente a algunos aspectos importantes. El optimismo, la gratitud, la aceptación sobre todo, que nos conecte en el aquí y en el ahora. Creo que son 4 palabritas que tratan de sintetizar de alguna manera esta grata conversación que hemos tenido contigo. Vivi, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado en este programa y gracias también a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias. Cada semana en Psicolive. Ustedes saben que puedes seguirnos también a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, en CA de Psicología. Pueden mirar este programa o compartir también con otras personas a través de YouTube en Telesucesos Psicolive y también a través de Instagram en Psicolive S. Hasta una próxima con ustedes y Vivi, gracias también y nos encontramos el 1 de agosto en las jornadas. Nos encontramos y muchas gracias a vos, Elise, y a todos. Un abrazo. Gracias, Vivi. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolive, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolive,